no grabé, ya empecé a grabar. Bueno, vamos a repetir algunos elementos para que quede en la grabación. En los estudios, el plancton constituye un elemento fundamental para el ecosistema terrestre, porque de allí sale la mayor parte del oxígeno que nutre a la Tierra, al planeta completo. Uno pensaría que los bosques son muy importantes, y lo son, pero el problema es que la Tierra apenas representa el 30% de la superficie del planeta. El grueso del planeta es agua, y en ese agua, más o menos quieta, está contenido una inmensa cantidad, millones y millones de organismos que fotosintetizan. Algunos son bacterias, cianobacterias, otros son bacterias directamente y otros son pues, el fitoplancton. Entonces decíamos que el plancton lo podemos dividir en dos grupos. El plancton de red, que es aquel que queda en las redes más finas, de 15 micras hacia arriba, y el plancton que no es de red, el plancton, la verdad que no hay cómo denominarlo, pero es el que escapa de la red, que son las bacterias y los virus. Los virus juegan un papel importantísimo en el plancton porque gracias a ellos las bacterias son controladas. Piensen que en la naturaleza, si no tenemos un control, recuerden el video de los lobos. Cuando los lobos se eliminaron del Parque Yosemite, los ciervos, que tienen una talla bastante considerable, quedaron a su merced. Ya no había quien los controlara y empezó a degenerar el ecosistema. Igualmente pasaría cuando a las bacterias se les permite que crezcan indefinidamente. Ahí los virus juegan el papel de control de la población bacteriana. Entonces, todos los organismos vivos tienen de alguna manera son controlados, ya sea por alimento o por depredación. En el caso de los virus, pues no le llamamos depredación, lo podemos llamar de alguna manera, porque los bacteriófagos se alimentan de las bacterias, ¿no? Le inyectan el ADN y ponen a la bacteria a producir más virus. Entonces, hoy vamos a ver, a iniciar, porque no lo vamos a poder terminar, algunos componentes del zooplancton. Ya vimos, bueno, el fitoplancton no forma parte de esta materia, lo van a ver cuando cursen oceanografía biológica, así que no la están cursando ya. Emma, ¿tú cursaste esa materia? Oceanografía biológica, o algo que se le parezca. Joan, España, ¿ustedes han cursado esa materia con el profesor Quijije? No, biólogo, todavía no. Ok, pero cuando la cursen van a estudiarlo, van a ver fitoplancton, zooplancton, y se van a dar cuenta, van a medir, ojalá que vayamos ya presencial el próximo semestre, ya que les pregunto, ¿alguien no está vacunado del grupo de ustedes? O sea, toca esperar la segunda dosis. No, claro, pero por lo menos la primera dosis todas la tienen. No sé. Maolí, ¿la tienes? ¿Constantín? Sí, La tiene. solo falta la segunda. Ok. Bien, sí, a mí me pusieron la segunda a comienzos de julio, la primera a comienzos de junio. Yo creo que ya casi todos los profesores, si no todos, están vacunados. Si ustedes se vacunan, es probable entonces que vayamos al semestre normal, aunque el rector no ha dicho nada, ¿no? Pero bueno, yo confío que estando todos vacunados... Pero no se supone que debemos igual respetar las medidas de bioseguridad. Y lo que me di cuenta es que esas aulas son pequeñas y cerradas. Bueno, lo que yo he visto, Jonathan, en otras universidades que ya están en presencial, es que no hay clases en las aulas, hay clases en los laboratorios nada más. Las clases teóricas se siguen dando por internet. Ah, solamente como quien dice, las prácticas. Sí. Y los laboratorios reduce el número de estudiantes para que no haya muchos estudiantes en el laboratorio. Se toman medidas especiales. De todas maneras, el COE nacional no autorizaba a la OLEAN a empezar clases presenciales. Pero yo me imagino que el hecho de estar vacunados y que el rector presente el plan de contingencia para trabajar en presencial, entonces es posible que nos autoricen como han autorizado otras universidades, como la Politécnica del Chimborazo en Riobamba, donde tengo amistades estudiando.
Así que es posible que en el futuro esta materia pues se dicte como debe ser, con su laboratorio y trayendo animales del campo. Y bueno, ojalá que lo podamos materializar. Bueno, entonces seguimos trabajando con el plancton. Entonces les decía que hoy vamos a ver los grupos que integran el zooplancton, pero que muchos son consumidores consumidores carnívoros primarios, ¿no? Entonces, sin más demora, vamos a empezar a compartir. Bueno, dime, Limber, si se ve. Todavía está cargando. Ahora sí. Ok, vamos a ponerlo más grande. Entonces, los organismos que estamos viendo desde que empezamos Equinodermos son deuterostomios. Les había dicho que los deuterostomios son organismos cuya boca en el desarrollo larvario no surge del arquenterón. Cuando el huevo se divide y forma la gástrula, que es primero la mórula, ¿no? Luego la mórula se sigue dividiendo y va a empezar a invaginarse y forma la gástrula didérmica. En esa boca que queda, en el caso de los animales protostomados, hasta crustáceos y moluscos, ellos son protostomados. El arquenterón le da origen a la boca. En los deuterostomios no. La boca va a surgir de otro sitio distinto y en ese sentido son una serie de filas comunes, pero que comparten esa característica de ser deuterostomio, y ahí están pues los equinodermos y algunos de los grupos que vamos a ver hoy. El primer grupo que vamos a ver, bueno, aquí vamos a ver los grupos. Hoy vamos a empezar con esto. Es posible que no terminemos, no vamos a terminar hoy todos los urocordados. Los ketognatos, y seguidamente vamos a seguir con los urocordados, de los cuales son tres clases, los tunicados, los taliaceos y los larvaceos. Los tunicados son planctónicos durante un periodo de su vida, luego se fijan al fondo. Los taliaceos y los larvaceos son planctónicos toda su vida. Los ketognatos, aquí los ven a la derecha, son unos animales súper voraces, son chiquititos, ¿no? Pero realmente una voracidad impresionante. Entonces, son conocidos como gusanos flecha. Se conocen unas 70 especies, todas planctónicas, marinas, una es bentónica. El tamaño es de entre 2 y 120 milímetros, o sea, 2 a 12 centímetros. La inmensa mayoría no pasan de 10 o 12 o 20 milímetros, ¿no? Son más bien animales pequeños y parecen unas flechitas, ¿no? Lo curioso, tienen algunas curiosidades bien raras. Usan tetrodotoxina y la inyectan a las presas paralizándolas. El pulpo del Pacífico, Apalocaena maculosa, también usa tetrodotoxina. La tetrodotoxina la habíamos visto en unos dinoflagelados, y que podían ser dinoflagelados tecados o dinoflagelados desnudos. Sea como sea, esta toxina es altamente tóxica, paraliza la bomba de sodio y potasio, que es la bomba que permite repolarizar la célula después que transmite el impulso nervioso. Por lo tanto, si la bomba está paralizada, el organismo, los músculos del organismo se contraen y no se vuelven a contraer porque los nervios no pueden transmitir el impulso nervioso. Entonces el organismo queda paralizado y el ketognato pues ingiere. Fíjense que el pececito que está comiendo el ketognato está en el medio. Quizá es varias veces el ancho del ketognato, y sin embargo el animal es capaz de tragarse eso, ¿no? Moviliza la presa y la introduce en la boca. A veces uno los ve más comúnmente comiendo copepos, ¿no? Abajo vemos un ketognato rodeado de copepos, y a veces me ha tocado, cuando hago análisis de plancton, ver que los copepos están dentro del estómago del ketognato. Los adultos se parecen a los agelmintos, pero su embriología revela que son deuterostomados. Carecen de sistema respiratorio,
y circulatorio o excretor. O sea, no tienen nefridios, no tienen corazón, no tienen branquias. El intercambio de gases y sales es a través del tegumento del cuerpo. Son hermafroditas y con fecundación interna, luego de un breve ritual de reconocimiento. Vamos a ver la morfología. Voy a ponerlo más grande para antes de proyectarla. Ok, entonces aquí vemos varios lados del organismo, por delante y por detrás, dos especies distintas. Una es Sagitta elegans a la izquierda y Espadella. Espadella tiene la particularidad, el Chaetognathus más estudiado, y él vive en los sedimentos, él vive en el fondo del mar, no vive en la columna de agua. Pero la mayoría de los Chaetognathus, hasta 69 especies, son planctónicas y están todo el tiempo nadando, ¿no? Ellos nadan como dardos, fíjense esas aletas, ¿no? Algunos tienen dos pares de aletas y la aleta caudal, otros tienen una sola, como Espadella, que vemos que tiene un solo par de aletas y la aleta caudal. Entonces ellos mueven las aletas, se desplazan y luego se quedan quietos y precipitan. Ellos como si estuvieran planeando. Luego vuelven a moverse, se dispara como una flecha y luego vuelve otra vez a sedimentar. Eso es lo típico de ellos. Si los pudiéramos ver vivos, pues se darían cuenta, los veríamos. Están en todos los mares y pueden llegar hasta 900 metros de profundidad. Entonces, empecemos por arriba, vemos que tiene, veamos en la parte de la derecha, un ojo, lo llaman un tentáculo, un divertículo intestinal, o sea, está la boca. Vamos a ver la boca un poquitico más en otra medida positiva que está mucho más clara, pero vemos que tiene entonces un estómago, un esófago, el intestino, el ovario en la parte superior y el testículo en la parte inferior del cuerpo, ¿no? El cuerpo está dividido en 3 segmentos: cabeza, tórax y abdomen. Y los segmentos tienen unos septos que separan el celoma el celoma cefálico del celoma central al celoma caudal. Entonces vemos el oviducto, los testículos, la vesícula seminal, el gonoporo femenino. El macho penetra a la hembra y le transfiere el espermatozoide, y los óvulos son fecundados en el espermiducto, en el oviducto, y de ahí salen al plancton, donde va a ocurrir el desarrollo embrionario y no hay fase larval. Los animales más, cuando salen del huevo, ya salen parecidos al adulto, solo que chiquititos, ¿no? Una cosa notoria es el ganglio subentérico. Debajo, el esófago pues va a todo lo largo del cuerpo hasta el ano, que lo vemos aquí en el extremo. Curioso que está por encima, el ano está por encima del testículo, ¿no? Pero el ganglio es sumamente visible. No sé si se veía en la foto. No se ve bien. Pero si lo viéramos en la naturaleza, veríamos perfectamente el ganglio subentérico, ¿no? Luego tenemos la aleta lateral anterior, no se distingue esto, el ano, el gonoporo femenino, el septo tronco caudal, los testículos y la vesícula seminal. Ok, aquí vamos a ver lo que les decía. Vean la boca, cómo los garfios se extienden a los lados, pero el animal normalmente tiene fíjense, abajo a la derecha de la Sagitta elegans, vemos que tiene una línea de unión del capuchón ventral. Ese capuchón se extiende cuando el animal no está comiendo, el capuchón cubre los garfios. Y eso le da mayor hidrodinamia. Cuando el animal va a comer, los músculos retraen el capuchón y exponen los garfios. Vemos que además de los garfios tiene unos dientes posteriores y unos dientes anteriores. Está la boca, el vestíbulo y unos ojos
que aquí apenas se distinguen, ¿no? Como buen depredador, pues los ojos pues, están localizados en la parte frontal. Luego tiene un tubo faríngeo, unos divertículos intestinales que le permiten expandir ese intestino para poder engullir piezas tan grandes como la que vimos en la primera foto, ¿no? Cuando estaba comiéndose el pececito. Aquí vemos el desarrollo planctónico del huevo. El huevo es liberado por el adulto en el plancton ya fecundado, ocurre la fertilización, luego empieza la división. La división es completa y forma una gástrula, y de la gástrula deriva un organismo que llamamos juvenil, pero fíjense que no hay una etapa larvaria. De una vez el animal se parece mucho al adulto, solo que es más pequeño. Entonces, les decía que estos organismos juegan un papel fundamental en los ecosistemas marinos porque son animales depredadores que comen sobre todo herbívoros, animales que filtraron microalgas, y ellos son los que, al tener mayor tamaño, se facilita su consumo por parte de los peces depredadores, como pueden ser la mayoría de las larvas de peces o los organismos filtradores, como la pinchagua, el chumumo, la botellita, el morenillo. Bien, el otro grupo que vamos a empezar a ver son los urocordados. Las ascidias también se llaman chorritos de mar, porque cuando uno las toca, ellas se contraen y producen un chorrito. La faringe está llena de líquido y cuando el animal se contrae, pues produce un chorrito. Uno también las puede agarrar y las presiona y va a salir el chorrito, ¿no? Aquí vemos a los organismos coloniales, tienen un atrio común y un sifón bucal. Entonces vemos la túnica común en este organismo colonial, y entonces por la boca ingresa el agua que va a ser filtrada en esta gran garganta. Casi todo el organismo es una inmensa garganta, donde va a ocurrir la filtración. Luego el ano cae, como ven, al atrio común, y de ahí pues sale el sifón exhalante por células ciliares que producen la corriente, ¿no? Aquí vemos entonces, hay un ganglio, la faringe, el endostilo, que es de donde sale el mucus, que va a permitir la fijación de las partículas que se filtren cuando el animal está comiendo. Vamos a ver ahora con algunos ejemplos. Son animales muy bonitos. Algunos son casi transparentes, como lo estamos viendo aquí arriba, y uno puede ver entonces el sifón inhalante y el sifón exhalante. En este caso vemos el inhalante está aquí, el exhalante está aquí más abajo. Vemos que ellos son organismos que se fijan en el sustrato, y vemos como el intestino y el estómago pues está debajo de la gran faringe, ¿no? La mayoría no son tan claritos como vemos aquí a la derecha, y más bien son opacos, ¿no? Vemos acá entonces el sifón inhalante a la derecha arriba y el sifón exhalante al medio a la izquierda, ¿no? Aquí igualmente el sifón inhalante, el de abajo, este animalito rojo, y el sifón exhalante al medio, ¿no? Aquí abajo vemos unos ascidias coloniales. En las ascidias, las algas calcáreas, las esponjas, son los que estamos viendo aquí abajo, cómo recubren el sustrato prácticamente completo, o sea, 100%, ¿no? A veces uno no sabe quién es quién, hay que acercarse para ver de qué grupo estamos hablando, si son esponjas, si son briozoarios, si son tunicados. Al microscopio pues uno los puede distinguir más fácilmente, pero cuando está en el mar, si no tiene un microscopio delante, pues es difícil saber en esa masa de organismos quién es quién, ¿no?
Bien, entonces aquí vemos la morfología de las asidias. Vemos el ganglio que está en el medio de los dos sifones. Vemos los tentáculos orales, el endostilo. El endostilo, fíjense que es una estructura que le está asociada con la tiroides. Nuestra tiroides y el endostilo tienen un origen común. El endostilo produce tirosina y produce el mucus que baña a la faringe y permite que esta estructura pues, se fijen las partículas que van a pasar a través de estos orificios, ¿no? Luego pues son llevadas a la boca, que está aquí. Vemos el esófago, vemos la glándula pilórica, el estómago, el intestino y el ano que da hacia la parte trasera, ¿no? Aquí vemos el testículo y el ovario. Son organismos hermafroditas, pero no suelen ser autofecundantes, seguramente porque no maduran al mismo tiempo las dos gónadas, sino que a lo mejor madura el testículo, libera los espermatozoides que son ingeridos por otro animal y esos espermatozoides van a fecundar los huevos que están retenidos en la cavidad. En la pared del cuerpo vemos que es gruesa, está pintada con estas pintitas negras sobre fondo blanco. Esa se llama túnica, por eso se llaman tunicados. Curiosamente, la túnica, estos animales son muy limpios, como vimos en la foto, ¿no? A pesar de la inmensa cantidad de organismos incrustantes que los rodean, ellos en sí están limpiecitos. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo lo logran? ¿Cómo creen ustedes que lo logren? Estar tan limpios en una comunidad que está todo el tiempo fijándose, todo el tiempo reclutando en estos organismos. Ellos acumulan, ellos tienen un sistema circulatorio, lo que pasa es que no vemos aquí bien el corazón, aquí vemos el vaso deferente, no, el vaso deferente del testículo, pero es que no veo. No veo el corazón. Sí, aquí el corazón, y lo vemos aquí abajo, ¿no? El corazón, pues bombea la sangre hacia la cesta faríngea, la canasta faríngea, y tiene un conjunto de células cuya función es proteger al organismo de los ataques de bacterias, virus. Así como veíamos en los moluscos, en los equinodermos y en los crustáceos, tenían amebocitos que les permiten captar o defenderse de organismos que pueden constituir una enfermedad para ellos. Pero lo curioso de los tunicados es la enorme habilidad para acumular metales pesados. El vanadio está en el mar en una concentración de 10 a la menos 8 molar. Es decir, 10 a la menos 8 serían 1 con 7 ceros delante. Sin embargo, dentro del tunicado, el vanadio está en concentración 1 molar. Es sorprendente la capacidad que tienen estos organismos de acumular vanadio o tántalo. Tántalo, yo recuerdo cuando estudiaba química, me hablaban de la tabla periódica y bueno, yo sé que el tántalo es un metal, ¿no? De los que están en la parte más abajo de la tabla periódica. Sin embargo, estos organismos les ha dado por acumular tántalo. Decía que son muy limpios y tienen unas características muy particulares. Una, acumulan metales pesados y otra, son capaces de acumular ácido sulfúrico y lo depositan en la túnica. Entonces, el ácido sulfúrico es obviamente el ácido que se usa en la batería de los carros, es altamente tóxico, y el vanadio pues también es tóxico. Así que la túnica de estos animales pues tiene estas sustancias tan tóxicas que pocos organismos se le pegan, ¿no? Y por eso pues lo vemos tan limpiecito como observamos en las imágenes.
El papel de estos organismos, como los otros organismos filtradores, es pues reducir la comunidad planctónica, consumirla, y en ese sentido pues son importantes en el control de la biota planctónica. Los urocordados, de los urocordados, los únicos sésiles son estos, los tunicados. Aquí vemos cómo la larva, ella tiene notocordio, es un cordado, lo llamamos procordados. No lo llamamos cordados exactamente porque no tienen las características de los peces, pero están en la línea de los cordados. Al tener notocordio, vemos que el notocordio en la larva está presente y él luego va a degenerar en la medida que la larva se fija. Vemos aquí la boca, el sifón inhalante, la boca, el sifón exhalante, el estómago, la faringe, el corazón, el notocordio y la cola, y vemos luego cómo el animal pues, se va transformando y va degenerando algunas estructuras hasta formar pues, el animal como lo conocemos, el corazón en la parte basal, la gran faringe, el ano, el estómago y el ganglio del adulto. Bien, entonces esta es la metamorfosis de la larva de renacuajo. La metamorfosis, B y C, y el individuo joven inmediatamente después de la metamorfosis. Ok. Entonces, yo creo que cuando fuimos a Barbasquillo, no sé si se acordarán que vimos algunos tunicados. No vimos muchos. Algunos estaban metidos en grietas y no se podían ver bien. Pero la próxima vez que vayan, estoy seguro que les va a llamar, ya conocen algunos de estos organismos y les va a llamar la atención, sobre todo si van con familiares o amigos, pues se pueden lucir y les dicen, bueno, mira, este fulanito, este menganito, este es lo que come. Un poco lo que yo hago con ustedes, pues ahora les toca a ustedes el papel de biólogos como si estuvieran graduados y poder demostrar a la familia que, bueno, que van conociendo los componentes de los ecosistemas marinos. Lamentablemente no pudimos ver la fauna que está contenida en el sustrato, en la arena, que es una fauna bien curiosa, ¿no? Porque son animales que viven en la zona intersticial y hay algunos tunicados que viven en la zona intersticial. Muchos de los tunicados de aguas profundas viven en los sedimentos suaves. Los tunicados en las zonas litorales viven sobre el sedimento duro, como lo vimos en las fotos a colores anteriores, ¿no? Pero en las grandes profundidades no es lo común que se consiga sustrato duro, porque durante millones de años se ha ido acumulando el sedimento que cae de la superficie y las rocas pues van a estar cubiertas por estos sedimentos. Entonces se entiende que las larvas van a fijarse directamente sobre el sustrato blando y es donde se las consigue en las grandes profundidades. Bien. Quería plantearles que la próxima semana vamos a terminar este tema de los urocordados, vamos a ver los taliaceos y es posible que veamos otro grupo, los briozoarios, que no los saltamos. Es que hemos dedicado el tiempo a ver los grupos más importantes, ya sea por su papel económico, ecosistémico o de salud, o por el impacto que causan la salud de los humanos. Pero hay grupos como estos que son muy importantes desde el punto de vista planctónico, desde el punto de vista ecológico, y los briozoarios no llegamos a verlos. Yo propongo que los veamos después que terminemos con los urocordados. Vamos a ver los cefalocordados también la semana que viene. Pero quería también plantearles la necesidad de que hagamos un trabajo en conjunto. Vamos a repartir una serie de temas
Y les voy a listar algunos, seguramente va a haber otros temas. Y vamos a ver entonces, vamos a hacer unas exposiciones. Exposiciones a partir de no la semana que viene, la otra, la tercera semana la semana que viene, la segunda semana de agosto, la tercera semana de agosto, tercera y cuarta semana de agosto, lo vamos a dedicar a exposiciones. Ustedes están divididos en grupos y el grupo va a escoger un trabajo. Lo que todavía no he decidido es cómo hacer la asignación. Lo que puedo es asignarlos. No me gusta hacer asignaciones a dedo. Yo prefiero que los estudiantes escojan. Y lo que voy a hacer es, a ver, se oyen sugerencias. Va a haber pongamos que ustedes son... Profe, puede ser, por ejemplo, anotarlo todos los temas y ponerle el numerito y nosotros escogemos, el grupo escoge un número y ya sale. Claro, pero el problema es qué pasa si 2 grupos o 3 grupos escogen el mismo número. Es que no, pues de ley ya es como el bingo. Ya el que cogió ya no puede coger. Eso sería un poco como asignarles a dedo, ¿no? Que quizás también es viable, ¿no? Porque total todos los trabajos que estoy pensando, se los voy a leer ahorita, la lista de nombres, tengo 12 nombres, pero esta lista tiene que haber más, porque tiene que haber suficiente número de nombres de exposiciones para abastecer a todos los grupos, y que debe haber como 15 grupos entre ustedes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer una prueba a ver si me funciona lo que tú sugieres, de permitir que ustedes escojan y me mandan a mi WhatsApp el número que escogieron. Si varios grupos escogieron el mismo, entonces, bueno, yo les diré cuáles grupos, ahí sí, ¿verdad? Lo asignaré yo a dedo, y los grupos veremos cuáles trabajos quedaron por escoger, y ustedes seguirán, pues, trabajando sobre la escogencia. Lo que yo quiero es permitir cierta libertad de que los grupos decidan cuál trabajo quieren exponer más fácilmente, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con, todos son con insectos, con equinodermos, y es posible que también con los urocordados. Entonces, por ejemplo, un trabajo sería control de insectos usando pesticidas. ¿Qué insectos se han tratado voy a detallar un poquitito como ejemplo, ¿no? Me dieron ese trabajo, control de insectos usando pesticidas, entonces voy a ver por qué surge esta necesidad, por qué usar pesticidas para controlar insectos. Ese les es muy familiar, porque ustedes en su casa tendrán algún insecticida, tipo Baygon, tipo Sheltox, donde pues tus padres, desde que ustedes eran pequeños, los usan para controlar que si cucarachas, bachacos, hormigas, zancudos. Hay insecticidas que afectan a los insectos voladores, otros a los insectos rastreros. Entonces, ¿por qué se usan pesticidas para controlar insectos? ¿Y cuál es el efecto ecológico de estos pesticidas? También, ¿cuál es el efecto genético de estos pesticidas? Al igual que los antibióticos, cuando yo uso un veneno, yo voy a hacer una selección genética. Hay organismos cuando uno usa venenos, siempre hay la posibilidad de que el organismo que yo estoy tratando de atacar tenga enzimas resistentes y descomponga el veneno. Así que él es inmune al veneno. Y ese organismo pues va a reproducirse más intensamente, y eso es lo que ocurre con las bacterias y los antibióticos. Yo hago una selección bacteriana cuando aplico un antibiótico de manera indebida. Yo dejo algunas bacterias vivas que son resistentes al antibiótico o que son menos susceptibles. Yo tendré que haber usado una dosis más intensa o más prolongada del antibiótico, y no lo hice. Entonces yo lo que hice fue seleccionar una bacteria que es más o menos resistente al antibiótico y permitir que ella siga creciendo. Entonces igual va a pasar con los insecticidas.
progresivamente los insectos se van volviendo resistentes a los insecticidas y cada vez entonces tengo que producir insecticidas nuevos, más poderosos y más contaminantes también. Entonces, ven que en el trabajo uno aborda el porqué del uso de ese insecticida y cuáles son las consecuencias ecológicas y genéticas de usar un insecticida. En el caso de este trabajo sobre control de insectos usando pesticidas. El otro trabajo sería control de insectos usando parasitoides, usando avispas. ¿Qué son los parasitoides? ¿En qué tipo de insectos se usan? ¿Por qué son tan eficientes? ¿Cómo funciona el parasitoide? Luego el parasitoide coloca sus huevos en el cuerpo del insecto víctima. El insecto no se hace llamar hospedero porque él va a matar al insecto víctima, ¿no? Le va a colocar un huevo y ese huevo, cuando salga la larva, se va a comer al insecto. Entonces, por eso son altísimamente eficientes localizando sus presas y por eso se usan en la agricultura para controlar pestes que hubieran atacado los cultivos. El otro es el papel ecológico de los insectos. ¿Qué papel juegan los insectos? Algunos son, ustedes saben, son polinizadores, otros tienen que ver con meter oxígeno dentro del suelo, en el caso de las hormigas, que crean cavidades dentro del suelo y esto permite que el suelo se oxigene. De lo contrario, el suelo estaría con una concentración de CO2 mucho más alta, producto de las raíces que están respirando y producen CO2. Entonces, el papel ecológico de los insectos es amplio y la idea es justamente ejemplificar qué papel juegan los insectos en el ecosistema. Igualmente, en el caso de los holoturoideos, ¿cuál es el papel de los holoturios en el movimiento del sedimento? Igual pudiéramos hablar de los anélidos, las lombrices de tierra, que ellas ingieren sustrato, lo transforman, descomponen la materia orgánica que está en el sustrato y lo expulsan. Entonces, igual que un oligoqueto, hace un holoturoideo. Y el papel ecológico de los equinoideos, los erizos de mar. Los erizos son, ellos raspan el sustrato, donde ingieren algas y ingieren organismos animales que están creciendo sobre las algas, pero a su vez ellos van liberando espacio. Igual que los asteroideos, papel ecológico de los asteroideos, en el caso de los asteroideos son depredadores tope y al igual que veíamos los lobos en el Parque Yosemite, los asteroideos liberan espacio, igual que los equinoideos, y permiten que el sustrato se mantenga diverso. Si yo permitiera, vean esta foto, si yo permitiera que esta roca no tuviera algún depredador que se come estos organismos que vemos en el fondo, la roca eventualmente estaría cubierta por un solo organismo o por pocos organismos. Entonces, justamente la liberación de espacio en el sustrato rocoso es lo que permite que la diversidad de la fauna se mantenga. Ya voy a poner a cargar el teléfono. Ok, el otro tema, vamos a parar esto. Otro tema es el insecto beneficioso de uso para el hombre. ¿Qué insectos nosotros conocemos que no son beneficiosos? Eso lo discutimos en clase cuando estudiamos por qué vamos a estudiar insectos, pero obviamente el grupo que va a hacer este trabajo pues va a ahondar. Va a hablar de abejas, seguramente, avispas que producen miel, gusanos de seda, pero hay otro también, las mariquitas que controlan los parasitoides y otros, la producción de harina y pescado. Los insectos beneficiosos para el hombre, eso es lo que nos va a dar un grupo de ejemplos al respecto. Insectos problemáticos para el hombre.
¿Cuáles son los que nos causan problemas? Los zancudos son unos de ellos, las langostas son otros, los chinches son otros. Y justamente lo que queremos es ahondar sobre temas para que el grupo completo se beneficie. Otro tema, insectos como alimento de otros animales. ¿Qué animales conocen ustedes que coman insectos? Bueno, el oso hormiguero. ¿Conocen el oso hormiguero, Melanie? Sí, Ok, el oso hormiguero, hay dos grupos. Los chinos, El cochino come insectos. No sabía, los Luis. chinos. Ah, los chinos comen insectos, según Brian. Esos son otros animales que comen insectos. Bueno, pero yo he comido insectos y no soy chino. En Venezuela se comen hormigas y en México también. Se llaman esquimoles. El chapulín, ¿se acuerdan del chapulín colorado? Esos son grillos, ¿no? Ajá, los grillos se comen en muchos países, incluyendo México, ¿no? Entonces, pero lo que queremos es que ¿qué insectos se usan como alimento de otros animales? Los murciélagos. Hay murciélagos insectívoros que consumen una enorme cantidad de zancudos o de insectos nocturnos y justamente el atacar a los murciélagos constituye un problema severo porque ellos son uno de los controladores de los zancudos. Cuando impedimos que los murciélagos existan, porque fumigamos las cuevas y matamos a todo el mundo, solamente por matar unos cuantos murciélagos hematófagos, pues estamos impactando severamente el ambiente al permitir entonces que los zancudos, perdemos control sobre los zancudos. Insectos como alimentos de otros animales, insectos como posibles sustitutos de la harina de pescado en la preparación de alimentos balanceados. Esto también lo hemos discutido en clase y es bueno que el grupo ahonde qué insectos se usan, por qué se usan, cuál es el contenido proteico y cuál es el contenido de grasas esenciales que pueden tener estos insectos que me pueden asegurar que voy a tener éxito usándolos para el consumo para la producción de alimentos balanceados, liberando un poco el uso de la harina de pescado. Otro, uso de larvas de equinodermos como alimento de larvas en cultivo. Cómo se reproducen los equinodermos y las larvas, la Ophioplúteos, Equinoplúteos, la auricularia, que se pueden usar para alimentar otros organismos. Yo tuve que hacerlo. Normalmente uno, cuando cría crustáceos, usa nódulos de artemia, que son tan sencillos de obtener. El problema es que el nódulo de artemia tiene un tamaño determinado y a veces es muy grande y la boca del organismo que yo quiero cultivar es más pequeña que el nódulo de artemia. Entonces tengo que basarme en otra cosa y esa otra cosa pueden ser larvas Ophioplúteos o Equinoplúteos de erizos o auricularias de oroturios o pudieran ser larvas Belliger o trocóforas de anélidos o trocóforas de moluscos. Entonces, esta diversidad de dietas existen para que la gente pueda trabajar en acuicultura y poder satisfacer las necesidades alimenticias de distintos organismos. Otro grupo, grupos de animales más representativos del plancton en ambientes marinos. Cuando hablamos de plancton, ¿quiénes están allí? Entonces, hablar del fitoplancton, ¿qué componen el fitoplancton? Bueno, el fitoplancton no forma parte de esta materia, discúlpeme, tiene que ser el zooplancton. Entonces, ¿cuáles son los grupos que están representados en el zooplancton? Ahí va a haber anélidos, va a haber moluscos, crustáceos, artrópodos, va a haber larvas de peces, va a haber otros grupos de organismos que no hemos estudiado porque son grupos muy pequeños, con una importancia económica menor que los grupos que sí estudiamos, pero este es el momento de hablar de los distintos tipos de larvas y organismos que viven permanentemente en el plancton. El zooplancton se vive en holoplancton, que es los organismos que viven toda su vida en el plancton, y meroplancton, los que solamente están en sus etapas larvarias. La mayoría de los organismos que hemos estudiado están en sus etapas larvarias, pero vimos que los ketognatos son holoplancton
los taliaceos y los larvaceos son holoplancton también. Igualmente, los celenterados, las medusas, ellos son holoplancton, están toda su vida en el plancton. Bueno, ¿y cuáles son los organismos que forman parte del plancton lacustre? En el plancton continental. El plancton continental va a tener unos componentes distintos del plancton marino. Va a haber muchos más cladóceros y más insectos que no van a existir en el mar. Bueno, hasta ahora son los 12 temas que he desarrollado. Yo se los voy a poner en una lista, a pasar en limpio, y se los hago llegar, y ustedes me dicen cuál tema quisieran desarrollar con su grupo. Tenemos pues esta semana y la que viene para preparar los temas, y la clase del lunes. Ok, ya va. Ok, empezamos entonces estamos en el lunes 16, tenemos 16, el miércoles 18, lunes 23, miércoles 25, y yo no sé si el lunes 30 comenzamos los exámenes segundos parciales. Si no, pues continuaremos con las exposiciones, por si acaso no nos da tiempo. Bien, entonces, ¿algún comentario, alguna pregunta? ¿Habrá tiempo de exposición o El tiempo de exposición son 10 minutos. el tema, exponer en 10 minutos? Todo el grupo. O sea, todos los grupos tienen 10 minutos. Si algunos Ya. se pasa un poco de tiempo, pues no nos vamos a poner a llorar, ¿no? Pero lo importante es que preparen bien sus diapositivas, que se animen con estos temas, que son pues temas muy prácticos, pero nos va a permitir profundizar el conocimiento que ustedes lleven al menos del animal que les tocó trabajar. Y obviamente al oír las exposiciones, pues vamos a estar repasando los organismos que hemos estudiado. Voy a incluir algunos helicerados porque todos los artrópodos van para este segundo parcial. Así que seguramente voy a incorporar algunos temas aparte de insectos, algunos temas de escorpiones, arañas, el uso medicinal de algunos quelicerados, como el cangrejo cacerola. A lo mejor a ustedes les interesa, les gusta esa parte más médica, y pueden pues, manifestarse en ese sentido, ¿no? ¿Todos los integrantes del grupo tienen que participar o digamos tipo solo 2 por grupo así? Bueno, sería ideal que todos participen, ¿no? Pero si el grupo decide que uno hace la exposición, pero lo ideal es que ustedes se repartan el trabajo para que todo el mundo exponga. Hay estudiantes que exponen muy bien y otros son muy tímidos, pero el hecho es que otros profesores también incluyen seminarios en sus cursos, y el seminario tiene por finalidad que ustedes aprendan a organizar sus ideas y las expongan oralmente ante un auditorio. El auditorio puede ser de la clase, son los 40 que ustedes son, o 30 y tantos, o miles. En Internet, cuando uno está hablando, uno no sabe cuántos centenares de personas me están escuchando. Pero es importante que coordinen las ideas, que sepan preparar su material divulgativo, y así entrenarse, porque dentro de nada ya están graduados, ya son mis colegas, y van a buscar trabajo, y tienen que exponer delante de un grupo o delante de la persona que los está entrevistando para que les dé trabajo. Entonces, estas prácticas son indispensables para que ustedes se entrenen como futuros profesionales y pues sepan defenderse, sobre todo en transmitir ideas, que el auditorio reciba la información como ustedes consideran que debe recibirla, para que saque conclusiones y destacar temas que ustedes quieren que la gente comprenda. Una manera de hacerlo es con los familiares nuestros, ¿no?
A veces en la familia surgen temas interesantes como este de las vacunaciones. Entonces, yo creo que es conveniente porque ustedes también aprovechen a comentar en casa lo que oyen en los cursos, en los avances que se hacen en la ciencia, y sobre todo en estas asignaturas, en las asignaturas que están cursando, en la zoología invertebrados, o cualquier otra asignatura de las que están cursando, para sentir que los familiares de ustedes sientan que sus jóvenes están progresando, que son capaces de ser útiles al Ecuador, que cuando se gradúen pues van a producir dinero, no van a ser una carga para la familia. Entonces, esta parte oral de la materia, creo que debemos destacarla. En el pasado no había podido hacerlo, pero este semestre sí lo quiero hacer, sobre todo porque tenemos tiempo para ello, ¿no? Saraí, dime algo. Que le iba a preguntar que cuando reparte los temas. ¿Cuándo reparto los temas? Tan pronto termine la clase, los voy a pasar en limpio y los mando al WhatsApp. De tal manera que todos van a recibir los mismos temas, ¿no? Y ustedes progresivamente me van diciendo, bueno, mi equipo, si me pueden dar 2 temas o 3, me dan en prioridad. Yo quiero tema 1, tema 2, tema 3, de los 20 que les voy a pasar. De esa manera yo puedo jugar y si hay algún equipo que coincide, que es muy probable que van a coincidir, pues yo puedo escoger, como ya escogieron ustedes 3 temas, es más sencillo poder asignarlos, ¿no? Y tan pronto yo tenga listo la lista, pues se los hago llegar para que sepan qué tema les tocó y se vayan preparando. De todas maneras van a pasar esta semana en la que viene, antes de que empecemos las exposiciones. Yulady, ¿qué me vas a decir? O Jonathan, ¿iba a decir algo? Así preguntar qué semana estamos. ¿Qué semana estamos? Estamos en la semana del 2 al 6 de agosto, la primera semana. La segunda vamos a tener clase de nuevo y ya la tercera y la cuarta vamos a estar haciendo exposiciones. No, era la semana del cronograma académico. Creo que en la semana 14. Y ya te lo puedo decir un momentito. Ok, aquí me está diciendo que estamos en la semana 16. Son 18 semanas, pero yo sé que los primeros parciales son la primera semana de septiembre. Entonces nos quedan todavía, vamos a Ya va, Jonathan, ya les voy a mostrar el calendario de... Si es que me abre.
Ok, ¿lo ven? Sí. Estamos en agosto, la semana, pues tenemos la 2 al 7 de agosto, está la semana 12. Lo que pasa es que el aula virtual dice semana 16, pero no es la semana 16, estamos en la semana 12. Me falta la 13, 14, 15 y 16. Del 6 al 11 de septiembre son los exámenes parciales. ¿Ok? ¿Aclaraba el asunto? Sí. Bueno, jóvenes. ¿Hay entonces algún otro comentario, alguna duda? ¿Cuántos grupos más o menos por clase? ¿O serían los que alcancen? Bueno, serían los que alcancen, ¿no? Yo calculo que podemos hacer, seguramente vamos a poder hacer 6 discusiones, 4 o 6 discusiones y vamos a hacer como 18 grupos o 15 grupos. Vamos a echarnos 3 días en esto, ¿no? Joan y Yarixa están presentes, ¿verdad? Joan me mandó un mensaje que por el chat decía que estaban presentes, pero no se manifestaron. ¿Tiene problemas con el micrófono acaso? Los hermanos Casola, aquí tengo hermanos Casola, bueno, pero si no se manifiestan, ¿cómo le puedo poner la asistencia? Profe, la cuestión, mire, Dayana me comenta que tiene inconvenientes con el internet por las tardes. Entonces, tiene mal internet y la bota de la reunión. Ya, Entonces, por eso. bueno, ok, no hay problema. Constantín, ¿ibas a decir algo? No. Bueno, entonces vamos a parar. Seguimos entonces el lunes que viene. Vamos a tener entonces la exposición del seminario, va a ser una nota, la tercera, pero tenemos entonces 2 deberes. Uno sobre los equinodermos y otro deber sobre los artrópodos, que no lo hemos hecho. Yo se los voy a poner en el aula virtual y se los envío a sus WhatsApp para que lo tengan. Eso va a ser para la semana que viene. Entonces los deberes siempre tienen la misma característica, vamos a comparar estructuras entre los grupos y sobre todo el papel ecológico o económico que juegan los grupos en el ecosistema o para el hombre. Bien, jóvenes. Entonces nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Ya, profe. Hasta luego.